tienes el control, Señor, de todo, bendito Padre. Señor, gracias, bendito Dios. Hoy ponemos esta clase en tus manos, Señor. Señor, que sea de bendición. Habla a nuestros corazones, Señor. Úsame, Señor, a través de esta clase, Señor. Y tú, Señor, derrama sabiduría en cada hermano, Señor. Bendícelo, Señor, y guárdale, Señor. Hoy te pido, Señor, que tú ministres nuestras vidas, Señor, a través de cada pasaje, de cada versículo, Señor, que se va a dar en este momento, Señor. Te pido por mi salud, bendito Padre. Ayúdame, Señor, a que pueda desarrollar esta clase, Señor, sin ningún inconveniente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy Muy nos bien, toca ver muy bien, maestra. Ya listo ¿no? la presentación, usted la ve ahí. Sí, claro que sí. Gracias, hermano. Bueno, usted me va diciendo y yo Permítame voy tantito. pasándola. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, hoy nos corresponde ver la cuarta clase del Antiguo Testamento. Hoy vamos a la siguiente diapositiva, hermano, por favor. El Reino Unido, según nuestro temario, eso es lo que nos conforta, lo que nos sigue para ver en esta clase. El Reino Unido está conformado por Saúl, David y Salomón. ¿Sí? En la siguiente diapositiva, hermano. Aquí vemos, vamos a estar viendo los libros de Primera de Samuel 8, bueno, los libros de Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Aquí vamos a ver y nos vamos a tener que apoyar con la Biblia. En Primera de Samuel narra que el pueblo de Israel pide a un rey, ¿sí? Vamos a ver las circunstancias en las cuales ellos pidieron este rey. Vamos a remitirnos al pasaje bíblico, al capítulo 8, versículos del 1 al 3, las circunstancias. Aconteció, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y en el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo hijo fue Abías, y eran jueces en Bersabé. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes bien volvieron atrás la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Aquí vemos tres factores que llevaron a Israel a pedir un rey. Primeramente, vemos que Samuel había envejecido a grado que ya no podía con la gran responsabilidad de juzgar al pueblo de Israel. El profeta puso a sus hijos como jueces, pero estos hijos fueron ineptos en el cargo que tuvieron, fueron también perversos. Aquí vemos el tercer factor y vámonos a remitirnos al versículo, al capítulo 12 de Primera de Samuel 12. Y habiendo visto a Hanás, rey de los hijos de Amón, venían contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre vosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. El tercer factor
vemos que los amonitas atacaron a Israel y no había un líder que dirigiera la nación para repeler ese ataque. La nación sentía la necesidad de tener un poder centralizado para poder repeler esta amenaza. Los ancianos del pueblo pensaban que ya era el tiempo propicio para sustituir la monarquía. Vamos a la siguiente diapositiva, hermano. La petición. Lo vemos en este mismo capítulo, en los versículos 4 y 5. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en ese día, que no habéis hallado cosa alguna en mí, en mi mano. Y respondieron así, así es. Debemos notar primeramente que pedir un rey no era un pecado. Desde tiempos remotos el Señor ya había revelado que dentro de su plan para su pueblo se encontraba en establecer una monarquía. El mismo libro de Génesis contiene varias referencias al que el rey que iba a venir, y está hablando de Jesucristo. Aquí lo vemos en los pasajes bíblicos. Ustedes lo pueden comprobar en Génesis 17:6. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Eso les dijo el Señor a Abraham. Génesis, perdone, es que tengo una pastilla porque me está dando mucha tos. Génesis 17:16. Y la bendeciré y también te daré de ella hijos. Y la bendeciré y vendrán a ser madre de naciones, reyes de pueblos, y vendrán de ella. Eso le dijo el Señor a Sara. Génesis 35:11. También le dijo Dios a Israel, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. El libro de Deuteronomios tiene una sensación algo extensa sobre lo que se esperaba del rey. Bueno, vamos a ir a Deuteronomios. (17) del 14 al 20. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás un rey sobre ti, al que Jehová tu Dios escogiere. Entre tus hermanos pondrás el rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano, porque no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Aquí aguas, hermano.
Aguas, hermanos, porque aquí les está dando una indicación al pueblo de Israel. No tomarán para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonarán para sí en abundancia. Y cuando se sienten sobre su trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Aquí vemos varias referencias que hizo el Señor para el pueblo de Israel. Y vamos a ver en las siguientes, en el desarrollo de la clase, cómo es que el pueblo de Israel no obedeció a estos mandatos que él les estaba dando. Dice, jueces, se registra una ocasión en que los israelitas intentaron establecer una monarquía. Lo vemos en primera de Samuel 8, 22 y 23. Vamos allá. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos todos a vuestras casas. Entonces, aquí Dios está referenciando de que realmente él quería escuchar la voz del pueblo y accedió a esa petición que ellos le estaban pidiendo de ponerle un rey. Así que concluimos que la esencia del pecado no fue pedir un rey. Vamos a ver cuál fue. ¿En qué consistió su pecado? En primer lugar, no quisieron esperar pacientemente en él. En segundo lugar, querían tener algo visible en quien depositar su confianza. Dejaron de vivir por fe y comenzaron a vivir por vista. En tercer lugar, anhelaban de ser como las demás naciones. Regresemos al versículo 5, al 7 y al 20. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora a un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Aquí lo vemos claro. Ellos querían imitar a las otras naciones, pero el anhelo de Dios no era ese. Él quería constituir y formar un pueblo que no imitara las costumbres de de las otras naciones, pero ellos no quisieron. Vamos al 20. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Qué quitaron el pueblo de Israel de ver? Quitaron los ojos de Dios y lo pusieron en las costumbres y en todo lo que desarrollaban los otros pueblos, y lo anhelaron en su corazón. Por eso ese pueblo se pervirtió. Vamos a la siguiente diapositiva, hermano. Eh, Saúl, rey de Israel, de 1030 al 1010 antes de Cristo. Las reacciones. Samuel no estuvo de acuerdo,
Vamos al 8. Bueno, ese ya lo leímos. Bueno, vamos a la advertencia. En el 8, 10, 18, refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había de pedir rey. Dijo, así hará el rey que reine sobre vosotros. También tomará a vuestros hijos y las pondrá en sus carros y en su gente hará a caballo para que corran delante de de su carro, y nomará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mies, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomarán también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestros granos y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y serán sus siervos. Clamaréis aquel día de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Aquí vemos una advertencia muy clara que el profeta Samuel les estaba diciendo al pueblo de Israel. Algo que iba a suceder con los reyes y que realmente era una advertencia, pero ellos no quisieron escuchar. Ellos a fuerzas querían ese rey para que los gobernara y hacer lo que hacían las demás naciones. Vamos al 19, del 19 al 22. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Aquí vemos muy claramente, aunque se les advirtió, no quisieron oír. Pero Dios, ¿qué hizo? Dios únicamente complació a su pueblo. Ahí vemos algo muy profundo, hermanos, del corazón de Dios. A pesar de que nosotros estemos malos o mal, o el pueblo de Israel estaba mal en estar viendo lo que hacía el otro pueblo y anhelando lo que ellos tenían, Dios no rehusó hacer lo que ellos querían. Pensaban que las guerras que ellos iban a pelear las iban a ganar por sus propias fuerzas. Mas, sin embargo, en el desarrollo de esta clase, vamos a ver quién peleaba las guerras sobre sus enemigos y de quién era la victoria. Saúl fue seleccionado soberanamente. Vamos al capítulo 9, versículo 1 y 2. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror,
hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y él tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Vemos las características físicas de cómo era Saúl, y ese lo había escogido Dios. Dios no desechó, sino que escogió para que gobernara al pueblo de Israel. La siguiente diapositiva, hermano, por favor. Saúl ungido como rey. Vamos, si alguien está de los hermanos, si me puede apoyar, vamos a leer el capítulo 10. Amén. Dios bendiga a mi hermana. Voy a leer Bueno, 1 Samuel 10. vamos a leer el capítulo 10, 1. Bueno, es que está largo. Vamos a leer el 1, por favor. ¿Sí me escucha? Sí, claro que sí. Ya, amén, amén. Entonces, ¿leo del 1 al 16 o el 1 nomás? No, el capítulo 10, versículo 1. Ya, amén. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por un príncipe sobre su pueblo Israel? Ese es el versículo 1, mi hermano. Sí, claro, hermana, gracias. Aquí vemos la instalación de Saúl como rey. Fue un proceso más bien que un evento. Se realizó en 3 etapas distintas. La primera fue su unción secreta hecha por Samuel. Vamos a leer el 2 al 16, por favor. Amén. Dice, hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor. Te saldrán a encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarán de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, y serás mundado otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseño lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro,
qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. También Saúl entre los profetas. Y cesó de profetizar y llegó al lugar de alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y él le respondió, a buscar las asnas, y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego me declares qué os dijo Samuel. Y Samuel respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, más del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Amén. Gracias, hermana. Aquí vemos exactamente qué es lo que sucedió, ¿no? En esta primera etapa, Saúl llegó a ser rey por voluntad divina. Desde el momento en que se realizó el acto, en el versículo 1, era rey, pero no ocupó el trono. Vamos a notar que fue ungido como príncipe y no como rey. Jehová seguía siendo el soberano sobre la nación. El rey terrenal siempre estaría sujeto al rey celestial, que es Dios. Y aquí vemos en una parte que dice, y vino el Espíritu de Dios, y dice, y que mudó su corazón. ¿Sí? Estaba sobre él cuando lo ungieron, vino sobre él el Espíritu de Dios. Entonces empezó a profetizar, pero fue guardado en secreto esta acción que se había realizado. El número 2 es su proclamación como rey. Vamos al 10:17 al 27. Si alguien me puede apoyar, por favor. Amén. Y después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros familiares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar de la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matrí, y de ella fue tomada Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todos los pueblos. Y Samuel dijo a todos los pueblos, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. La unción secreta se hizo pública. Saúl, a pesar que ya estaba ungido, mostró humildad al esconderse. Fue aclamado por el pueblo, viva el rey. En el 3, investido por todo el pueblo. Vamos a el capítulo 11, versículo 1 al 15.
bueno, ahí nada más lo vamos a mencionar. Ahorita nada más vemos, porque todavía nos faltan bastantes diapositivas. Vamos a ir a la evidencia del 1 al 4, el capítulo 11, y después subió Naas a Monitas y acampó contra Jabes de Galat. Y todos los de Jabes dijeron a Hanás, haz alianza con nosotros y te serviremos. Nahas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros de Agabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Aquí vemos algo muy importante. Estos, del pueblo de Nahas querían humillar al pueblo de Israel. Y lo vemos cómo lo querían humillar, sacándole un ojo, dice, ¿no? El ojo derecho. Pero vamos a ver cuál fue la contestación de Saúl. Saúl, a pesar que ya estaba ungido, mostró bueno, perdón, me atrasé. Saúl realizó su primera hazaña y lo vemos en el 5 al 11. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se le encendió la ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes de los que no salieron en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó el temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 hombres de Judá. Y respondieron los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galad, mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y los anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien te parezca. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana. Hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos este hombre y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá ninguno, porque hoy Jehová ha dado la salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos ahí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron ahí ofrendas de paz de Jehová, y se alegraron muchos ahí y Saúl y todos los de Israel. La renovación del reino, y se acabó la oposición. Aquí lo vemos muy claro, ¿no? Con el triunfo que Dios les dio a los de Israel. Vamos a la siguiente diapositiva, hermano, por favor. Saúl, el rey rebelde.
Aquí vamos a pasar al versículo 13. El autor sagrado solo dedica 3 capítulos a narrar el reino de Saúl, seleccionado solo algunos eventos para comunicar un mensaje específico acerca de los años que estuvo en el poder. La idea básica resalta es que Saúl fue un rey desobediente y rebelde. En otras palabras, era como los de las demás naciones vecinas. Aquí ustedes lo van a poder leer. Aquí les puse los capítulos con los versículos. Ustedes van a tener que leer estos capítulos. No nos podemos extender porque está extenso el tema. Aquí lo vamos a ver a grandes rasgos. Nunca sometió su voluntad al Altísimo. Era rebelde y desobediente. No quería ser príncipe sobre la nación, sino quería ser un rey absoluto. ¿Qué denuncia Samuel? Vamos al versículo 13 y 14. Si alguien me puede ayudar, por favor. 13, del capítulo 13, versículo 13 y 14. 13 y 14 nomás leo, hermanita. Sí, por favor. Sí, hermano. Ya amén, mi hermanita. Dice, entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Muy bien. El Muy fuerte. profeta no tardó en identificar la desobediencia. Lo vemos en el capítulo 13. Vamos al 15 y leemos el 4 y el 5. Perdón, del 4 al 9. En el capítulo 15, Amén. Dice, Saúl pues, sí, Saúl gracias. pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaí, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos, idos apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecistas desde Avilá hasta llegar al Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ok. Si nosotros, aquí les voy a dejar que sí me estudien, por favor, de los capítulos 13 al 15, porque ahí van a ver toda la reseña que sucedió. Aquí Dios le había mandado que destruyera a todos los amalecitas y todo su ganado y destruyeran todo. Pero ¿qué dice en el capítulo 9? Que dejó al rey de ¿qué? 9. Que dejó y perdonó a Agag, era el rey, y a los animales engordados y a todo el carnero que se veía en buenas condiciones. Esa no fue la instrucción de Dios.
La instrucción de Dios fue que destruyera todo. Aquí vemos su rebeldía y su desobediencia. Dijo, este está bueno, este me lo quedo. Y vemos adelante qué justificación le da al profeta, sabiendo que el profeta, Dios le revelaba todo. O sea, puso excusas. Este acto de rebeldía original provocó el rechazo divino de Saúl y su dinastía. Lo vemos en el en el versículo 14. Vamos al versículo 14. Si lo puede leer alguien, por favor. Amén. Samuel entonces dijo, pues qué bailado de Jehová y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Ok. Y dice, dice, Jehová, Jehová se arrepintió de haber elegido a Saúl para ser rey. Vamos al 10, 11, al 22 y al 23, por favor. El 10, estamos en el capítulo 15, vamos al versículo 10, 11, el versículo 22 y 23, por favor. Bueno, yo leo a él, ¿sí? Dice, Sí, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El 22 el dice, 22 y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. aquí vemos, ¿no? Esos versículos donde confirma que Dios lo desechó por su desobediencia, por su rebeldía. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Como Dios lo había desechado, entonces Dios se buscó a alguien que fuera conforme a su corazón. Aquí vamos a ver, Dios escoge a un nuevo monarca que es de la tribu de Judá y que es el hijo de Isaí. A quien menos ellos se imaginaban, escoge Dios. Aquí lo vemos narrado en Primera de Samuel 16, 1, 23 y 29. Todos estos capítulos, hermanos, lo van a tener que leer para poder tener eh, claridad en lo que estamos tocando, porque les comento, de esos pasajes bíblicos vamos a sacar el examen. Dice, selección y unción de David. Vamos al capítulo 16, del 1 al 3. Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de vacada
y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Santificando él a Isaías, sus hijos, los llamó al sacrificio. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaías a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaías a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaías 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos tus hijos? Y él respondió, queda uno, el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Pues envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, porque este es. La narración comienza diciendo que Jehová comisionó una vez más a Samuel para ungir al nuevo monarca. Antes de viajar, el profeta sabía de antemano que que el escogido sería miembro de la familia de Isaí de Belén. Lo vimos en el versículo 1. El siervo del Señor temía por su vida, ya que Saúl se, se enteraba de que él había ungido a alguien para ocupar su lugar, sería acusado de traición y ejecutado. Dios le da el pan a Samuel. Debía de seguir el plan para evitar el peligro. Y poco después encontrar a Samuel e Isaí junto con sus hijos y a fin de ofrecer sacrificio. Aquí lo vimos, ¿no? En la narración, en los versículos que leíamos. Samuel unge a David, los vemos en los versículos 12 y 13. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David y todavía no iba a ocupar el cargo de rey. La coronación de David. Lo vemos en el segunda de Samuel. Vámonos a remitir al segunda de Samuel 2, 1 al 5. Coronado por Judá, ¿sí? Aquí lo vemos en el capítulo 2 del 1 al 7. Vamos a leerlo, por favor, si alguien me ayuda. Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo del 1 al 7, por favor. Amén. Dice así, ¿me escuchan?
Eh, Después de esto aconteció que David Sí, lo escuchamos. consultó a Jehová diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió, sube, David. Volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David, diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor con Saúl, dándole sepultura. Ahora, pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también lo haré bien por este que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valiente, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá, me han ungido por rey sobre ellos. Ok, aquí vemos la coronación, cómo lo ungieron como reino. Coronado por Israel. Vamos al capítulo 5, versículo del 1 al 5. Y vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, el rey en Hebrón y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre toda Israel y Judá. Parece que David esperó unos 5 años y medio reinando sobre Judá desde Hebrón. No actuó hasta que los mismos israelitas tomaron iniciativa de llamarlo. Ellos lo buscaron en Hebrón con el fin de hacerlo rey. Le dieron tres razones. Primero, somos parientes. Siempre has salido como caudillo militar. Conocíamos las promesas divinas de que David sería príncipe sobre su pueblo. David no puso objeción, hizo pacto con los ancianos de Israel y ellos lo ungieron. Esta fue la tercera vez que David fue ungido. Había transcurrido 15 años desde la primera unción. Lo vemos en 1 Samuel 10:1. Fueron años difíciles, pero necesarios para prepararlo para ser el virrey de Jehová sobre Israel. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Su primera victoria. Vamos a el capítulo 5 de 2 Samuel, 17 al 25. Si me apoya, hermana, por favor. 17:25. Así. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar
a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y tuvieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal para Sim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corrientes impetuosas. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim, y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente del balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Jezreel. Perdón. La balsamera es un envase pequeño con una tapa para guardar el bálsamo. Esa es la balsamera. Es importante notar que David pidió la dirección divina antes de entrar en cada una de las batallas. Lo vemos en los versículos 19 y 23. Ya lo leímos. David lo hizo así como Jehová se lo había mandado. La obediencia era la clave del éxito. El autor sagrado pasa el tema del gobierno civil a la devoción de David. El arca es traída a Jerusalén. Lo vemos en el versículo 6, capítulo del 1 al 23. No vamos a leer todo, nada más vamos a leer el 3, por favor. El 3, el 4 y hasta el 7. Del 3 al 7, por favor. Del capítulo 6. Ajá, del capítulo 6, por favor. Ok, el 3 dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. ¿Hasta dónde, profe? Hasta el 7, por favor. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella tremenda temeridad, perdón, por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Ok, aquí vemos que cuando fueron a traer el arca lo hicieron mal, porque en vez de leer cómo deberían de tratar el arca según las leyes, lo hicieron nada más, vamos a traerla y ya, se acabó, ¿no? Aquí vemos que entonces el arca había permanecido en Kiriat Jearim, Baala, por unos 100 años, y parece
que durante esos siglos los israelitas olvidaron cómo tratarla. Cuando David decidió llevar a Jerusalén, nadie se preocupó por estudiar la ley y cumplir las indicaciones establecidas en ella. Hicieron lo mismo que los filisteos y los de Bet-Semes, porque la pusieron en un carro nuevo para ser trasladada. Lo vemos en Primera de Samuel 6:7. Al igual que ellos, sufrieron consecuencias muy serias cuando la manejaron indebidamente. Lo vemos en el capítulo 6 del 19 al 20. Debido a su desobediencia, la capital política se convirtió también en la capital religiosa de la nación, pues en ella se centralizó el culto a Jehová. Ok, igual vamos a tener que leer todos esos capítulos para tener mejor claridad de lo que estamos hablando. Vamos a la siguiente diapositiva, hermano. Ok, el pacto davídico está en 2 de Samuel 7, del 8 al 17. El trato que el Señor daría a la casa de David dependería de su misericordia. Lo vemos en el capítulo 7, 15. Vamos al 15. Pero 7:15. sí, por favor. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Ese es el Amén. 15. Sí, gracias. Este vocablo es el que se usa en relación con la fidelidad a un pacto. Kesed en hebreo significa literalmente el amor fiel, que se arraiga en el pacto concertado entre dos partes. Los elementos del pacto davídico son por lo menos 5. David tendría un hijo que le sucedería en el trono y establecería su reino. Lo vamos a ver en el versículo 12. Versículo 12. El que dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Amén. Este hijo era Salomón. Él iba a edificar el templo de Dios, ¿no? Y lo vemos en este pasaje. Dice, Está en el versículo él 3. edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Amén. El trono del reino de salomónico se afirmará para siempre. Aquí lo vimos en el 13. La casa y el reino y el trono de David serían estables eternamente. Lo vemos en el versículo 16. Vamos al 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Amén. Israel sería plantado en su propia tierra para siempre. Lo vemos en el versículo 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. ¿Ok? Veíamos cuando estuvimos viendo la clase de jueces que el pueblo apenas estaba siendo formado. O sea, Dios apenas los estaba escogiendo y les estaba diciendo cómo iban a vivir y cómo se iba a conformar esa nación, ¿sí? Este pacto se ha cumplido en parte, pero su cumplimiento total se reserva
para el reino mesiánico de Cristo. Durante el milenio, todas estas promesas se efectuarán cabalmente y al pie de la letra. Aquí vemos estos pasajes bíblicos, cómo vemos una visión de lo que va a suceder cuando venga Jesucristo, ¿sí? Pasamos a la siguiente lámina, hermano. Dice las conquistas de David, lo vemos en el capítulo 8 de Segunda de Samuel, del 1 al 14. Esos son la narración donde nos habla el secreto del éxito de David en sus conquistas territoriales. Hace referencia en los versículos, en los dos versículos anteriores que ya hemos mencionado. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera a donde él iba. Vamos a los versículos de este capítulo, el 6 y el 14, por favor. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. El 14, Dice, hermana, por el favor. 14. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom, puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Aquí vemos, ¿no? Que donde David se movía para hacer guerra, Dios le daba la victoria. No eran sus fuerzas, sino eran las fuerzas de Dios. Y veíamos cómo David caminaba con el Señor, por eso es que le daba las victorias. El autor sagrado atribuye las victorias davídicas a la intervención de Jehová mismo. Sin ella, Israel hubiera sido igual a las demás naciones. Con ella era invencible. Jerusalén ya había quedado asegurada como capital política y religiosa de la nación. Lo vimos en el capítulo 7, versículo 10. El rey se encontraba bien en su relación con el pueblo y su señor. Vamos al versículo 15. El 15. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Amén. Todos los enemigos tradicionales del pueblo de Dios fueron sometidos a los israelitas y varios de ellos tuvieron que pagarle tributos. Vamos a regresarnos al capítulo 14. Dice, y puso guarnición. Capítulo. Perdón, versículo 14. La que leímos que dice, y puso guarnición a Edom por todo Edom. Ese, profe. Así es, hermano. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición. Y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que esté. Aquí lo vemos, ¿no? Los edomitas fueron siervos de David. Ahí ellos tenían que pagarle tributos a David, al rey David. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí, el pecado de David, lo vemos en 2 de Samuel 11, del 1 hasta el 14:33. Ahí es donde nos narra este pecado, ¿sí? Lo vemos primero que vamos al capítulo 11, en el versículo 1, dice que fue la negligencia. Aconteció al siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. O sea, David
se tomó un pequeño receso y se quedó en casa. En el segundo, el adulterio. Lo leemos en el capítulo 11, versículo del 2 al 5, y dice, sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Y luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Aquí vemos el pecado que cometió, se acostó con una mujer que ya estaba casada. El homicidio. Esto sí está fuerte, no lo vamos a leer todo, nada más les voy a hacer una pequeña reseña. Después de que se enteró que la esposa de Urías Urias. estaba encinta, lo mandó a la batalla. Lo primero lo trajo. Como este no quiso bajar a la casa de su esposa, se quedó ahí como buen soldado a la puerta del reino. Y por más que quería David que bajara a su casa, no quiso, porque así podía él tapar lo que habían hecho, ¿verdad? Entonces, como no quiso, mandó a decirle a Joab que lo mandara al frente de la batalla y luego que lo dejaran ahí solo y que se retiraran los demás soldados para que él muriera. Así él podía cubrir su falta. Pero ¿qué pasa? Que Dios nuevamente le da la revelación a Samuel perdón, aquí ya no fue Samuel, fue otro profeta y lo confronta, ¿sí? Trató de responsabilizar a Urías, lo vamos a ver, bueno, lo vemos en el versículo 13, ahí sí vamos. Y David convocó a comer y a beber con él y hasta embriagarlo y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Vamos en el 14. Vencida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y aquí en el 17 vemos el desenlace. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron los del ejército de los siervos de David y murió también Urías el Eteo. Entonces tomó a Betsabé, aquí lo vemos en el 26-27. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto, envió David y lo trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, mas David había hecho y fue desagradable ante los ojos de Jehová. La evaluación divina en el 11:27, lo que acabamos de leer, el autor inspirado termina con el capítulo con una declaración breve como la reacción el Señor al pecado de este hijo del pacto. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. ¿Sí? Entonces, pasamos a la siguiente lámina. La denuncia del pecado. Aquí es lo que yo le narraba. El castigo profetizado. No lo leemos. Lo van a leer ustedes en casa. ¿Qué era lo que y cómo es que se lo declaró el profeta? ¿Cómo se llama el profeta? La denuncia divina, lo vemos en estos capítulos, el castigo meditado y el castigo inmediato, ¿sí? Esto va para ustedes como tarea
que lo lean en casa porque lo vamos a preguntar en la siguiente clase. Vamos a la siguiente lámina, hermano. La confesión y el perdón declarado. Este es el profeta Natán, respondió a la confesión. También Jehová había había remitido tu pecado y no morirás. Aquí vamos a ver un poquito en el 13. Nos regresamos perdón, es en el 12:13. Esto es importante, hermanos. El 12:13. Que dice, entonces dijo Entonces, David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ha remitido tu pecado, no morirás. ok. Entonces, ¿qué hizo Dios? O sea, sí pecó, pero no iba a morir, ¿no? Lo perdonó. O sea, aquí vemos el corazón de Dios. Ante nuestros pecados, Él perdona. El perdón ilustrado. No lo vamos a leer todo. Bueno, no sé si todavía tengamos tiempo. Es también muy importante esto. El 24 al 31. Sí podemos leerlo. 24 y 31. Del capítulo 12, 24 al 31, por favor. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Gedidías a causa de Jehová. Ok. Digo, hasta Bueno, hasta ahí, mi hermano. Bueno, aquí veíamos que su primer hijo de David con esta Betsabé había muerto, ¿sí? Y les dio un segundo hijo, que era Salomón, que es el que iba a ocupar el trono. Bueno, igual vamos a tener que leer ustedes en casa todo este capítulo, todo el capítulo, nada más los versículos que menciona la ilustración, todo el capítulo para que se nos abra nuestro panorama y tengamos la línea, ¿no? De todo, de cómo transcurrieron casi todas las cosas, más bien, todas las cosas que vivió David en este pasaje bíblico. Vamos a la siguiente. Esto sí quiero que lo leamos, porque es importante. El censo y condenación castigado. Aquí hay algo muy importante de la decadencia que vino a sufrir el, David y que perjudicó a su familia, ¿sí? Vamos al capítulo 24, del 10 al 15. dice así. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira
¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque su misericordia son muchas más. No caiga yo en manos de hombre. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Hasta el 15. Ok, sí, gracias, hermana. David desobedeció edificando un altar. Bueno, David cambió el rumbo de la historia cuando intercedió por su pueblo y obedeció la palabra del Señor. Aquí vemos algo muy importante y quiero que ahora que escuchen la grabación, lo mediten. ¿Por qué Dios se irritó o se enojó muchísimo que Él censara a su pueblo? Quiero que lo mediten y que lo contesten. Bueno, se lo contesten ustedes y ya lo veremos en la siguiente clase. Aquí hay algo muy importante. Vino una peste, él escogió la peste contra Israel, mas sin embargo Israel no pecó, el que pecó fue él. Pero él estaba viendo todo lo que estaba sucediendo. Quiero que lean todo este capítulo porque de verdad es algo tan desagradable que por el pecado de uno pagaron muchos. Pero Dios en su infinita misericordia detuvo esa peste. Fueron, bueno, no me acuerdo si narra, si fueron días o fueron momentos nada más donde cayó la peste y Dios le dijo al ángel que estaba mandando esa peste que se detuviera, porque le estaba doliendo en su corazón a Dios lo que estaba sucediendo. Dice, David cambió el rumbo de la historia cuando intercedió por su pueblo. Sí lo hizo David y Dios escuchó esa petición. Obedeció la palabra del Señor y el Señor respondió misericordiamente al comportamiento del rey y detuvo la plaga. Y él no ha cambiado y puede hacer lo mismo en nuestros días. Cambiar todo lo que está pasando porque Él es un rey soberano. Intercedemos por los suyos y vivimos en obediencia. No hay límite. Dios puede hacer cuando nosotros estamos bien relacionados con Él. La historia relata en este capítulo es muy apropiado para hacer el cierre del libro. En ella llevamos a Jehová como rey verdadero. ¿Y quién es el rey? David. Pero vemos la misericordia de Dios. Aquí en el 18:25, es 18 y 25, Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová. Él hará en el ara de Aram Jabuseo. Y subió David conforme a lo dicho de Gad, según había mandado. Y Aram miró y vio al rey su siervo. David respondió para comprar de ti la tierra a fin de edificar altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Aranau dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parece. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes y para la leña. Y todo esto, oh rey, Aranau lo da al rey. Y luego dijo Aranau al rey, Jehová tu Dios sea propicio. Y el rey le dijo a Aranau, no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyos por 50 ciclos de plata.
y edificó ahí un altar a Jehová y sacrificó holocaustos, ofrenda de paz, y Jehová oyó las súplicas y cesó la plaga. Vamos al siguiente y al último, por favor. Salomón, rey. Eso está en Primera de Reyes. Aquí en el capítulo 1 no vamos a leer todo, nada más vamos a citar los capítulos, ustedes los van a tener que leer. Es muy extensa esta clase. En el capítulo 1, versículo 28 al 53, es proclamado como rey. En el capítulo 3 narra que Salomón se casa con la hija de Faraón. En las otras clases ya habíamos visto que Dios no quería que se mezclaran con las otras naciones, porque entonces ellos iban a practicar las costumbres de sus esposas. En el capítulo 3, del 3 al 15, comienza su reinado pidiendo sabiduría a Dios. En el capítulo 4, en el 6, dice, hace alianzas y y su reinado es de paz. En el capítulo 6, 10, construye el templo y otros edificios que eran de Salomón. Aquí, cuando ustedes lean estos capítulos, van a ver que desde la vida de David, cuando ya había envejecido y había preparado ya para que su sucesor fuera Salomón, él deja instrucciones para que le proveyeran a Salomón todo lo que iba a necesitar para la construcción del templo. Dios no quiso que lo construyera David porque él había estado en guerras y había mucha sangre en sus manos, y quien lo construye fue Salomón. Pero vemos cómo en el corazón de David eh, había esa necesidad de construir el templo de Dios. No lo hizo él, pero sí dejó todo preparado para que su hijo lo hiciera. En el capítulo 11, la caída de su reino y el desvío de su corazón. Aquí en este capítulo vamos a ver que él tuvo unos historiadores dicen que 900, otros dicen que 1000 mujeres que desviaron su corazón. Por eso es que Dios al principio de este capítulo nos decía, les decía a ellos, que no deberían de tener muchas mujeres porque no, si no su corazón se iba a desviar de él. Él fue el autor, en el Antiguo Testamento están estos libros, compuso 3000 proverbios. Lo pueden checar en el capítulo 4, 32 de Primera de Reyes. Compuso Eclesiastés, compuso 1005 cantares. Igual lo vemos en este capítulo. Entonces, este fue el sucesor del reino de David, ¿sí? No fue su primogénito, fue uno de los últimos hijos que sucedió o reinó después de David, ¿ok? Creo me extendí muchísimo, no sé si haya alguna pregunta o algunas preguntas. Ok, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, ningún comentario, entonces oramos para concluir la clase y nos vemos el siguiente martes. Si alguien me quiere apoyar con
con la oración, por favor. Bueno, voy a orar. Padre Santo, te damos gracias, bendito Padre, por esta clase, Señor. Señor, bendice a cada alumno, Señor, que va a escuchar, Señor, esta clase. Señor, derrama en ellos sabiduría, Señor, inteligencia, Señor, discernimiento, Señor, revelación, Padre Santo. Y toca sus corazones, Señor. Revélale, Señor, lo que tú quieres, Señor, que sepan de ti, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por los hermanos que estuvieron y los que van a escuchar esta clase, Señor. Señor, te doy gracias, Señor, por esta facultad, Señor, por nuestros directores, por nuestro director, por nuestros maestros, Señor. Hoy pongo, Señor, este día en tus manos, Señor. Gracias, Señor, por el hermano Claudio que nos estuvo apoyando. Gracias por su vida, Señor. Hoy concluimos esta clase y sé que va a ser de bendición, Señor, tocando nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por todos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nos despedimos. Les